Bueno, bienvenidos a todas y a todos a esta Henry Talk. Hoy nos va a acompañar Amelia de iSpeak y nos va a dar algunos tips y algunas sugerencias para este momento que para ustedes es tan importante. Yo sé que a veces genera un poco de ansiedad, de miedo, el tema de la entrevista en inglés. Así que nada, nos pareció una idea súper interesante que venga Amelia a charlar con nosotros y a darnos algunas sugerencias que quizás nos pueden ayudar a llevar adelante este momento de la entrevista. Así que, Ame, cuando quieras, adelante, podemos arrancar. Les cuento, perdón, cómo nos vamos a manejar. Sí, ella va a hacer una presentación con algunas sugerencias. Les pido que cualquier duda o consulta que tengan, como siempre hacemos en la Henry Talks, las pongan en la box de las Q&A. Así que al final de la reunión vamos a revisar esas preguntas y respuestas entre todos y todas. ¿Vale? Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Nati. Bienvenidos a todos. Welcome. Estoy la verdad que muy feliz de poder participar de esta Henry Talk, especialmente por tener la oportunidad de compartir con ustedes tips, sugerencias, experiencias con relación a lo que son las entrevistas laborales en inglés, que es nuestra área de especialización, uno de los puntos fuertes de especialización en la Academia iSpeak. Así que bueno, espero que puedan disfrutar de esta charla, puedan sacarle provecho. Así que sin más preámbulos, entonces comenzamos. Creo que ya se puede ver mi pantalla, ¿no, Nati? Sí, se ve genial. Buenísimo. Bueno, para comenzar me presento, soy Amelia Posleman, ¿sí? Yo soy la directora educativa en iSpeak. Soy traductora y profesora de inglés, egresada de la Facultad Nacional de Lenguas de la provincia de Córdoba. ¿Sí? También soy consultora educativa y de inglés para empresas. ¿Sí? Llevo ya más de 15 años de experiencia capacitando y asesorando a empresas y a alumnos particulares. Un largo trayecto ya dedicándome a lo que es el inglés laboral. La verdad que cuando comencé a trabajar en esta área, ¿no? Con los profesionales, identificando cuáles eran sus necesidades, me resultó un desafío muy, muy lindo, muy interesante poder entregarles una herramienta, poder desarrollar el programa que hoy tenemos y que estamos pudiendo ayudar a muchos profesionales. En ese momento lo vi como una gran oportunidad, no solo del lado de la profesión, sino de poder ayudar a las personas. Sí, vi en esa oportunidad a mucha gente sentirse frustrada, porque bueno, muchos años de estudio con el idioma y finalmente cuando lo llevaban a la práctica en alguna entrevista o en alguna reunión, sentían que por ahí tanto tiempo de estudio, de cursos, no los habían ayudado a cumplir ese propósito. Perfecto. Y creo que más de uno se preguntará, ¿qué es iSpeak? iSpeak es una academia digital de inglés, ¿sí? En la academia dictamos clases virtuales de inglés y nuestro enfoque de especialización es el inglés laboral, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata el inglés laboral. Quería contarles también que el 90% de nuestros estudiantes pertenecen al mundo IT. Es por eso que también fui convocada por Henry para poder traer una contribución, un aporte a la comunidad con respecto a todos los requisitos, tips importantes y experiencias, ¿no? De lo que es el proceso de una entrevista en inglés. Very good. Aquí en pantalla pueden ver algunas de las tantas compañías. Actualmente estas son las empresas con las que estamos trabajando. Como pueden ver, muchas de ellas pertenecientes al mundo IT, por lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que gran parte de nuestros estudiantes son de las tecnologías. Estamos capacitando y hemos capacitado a la fecha ya alrededor de 3.000 profesionales con el programa English for Professionals. Así que bueno, y la verdad que día a día es un desafío, cada curso, con la constante recepción del feedback de nuestros alumnos vamos mejorando con relación a los temas, a los contenidos, pero actualmente el programa está siendo de gran ayuda
para muchos profesionales que necesitan mejorar sus habilidades con el inglés, más que nada para llevarlo al ámbito laboral. Bueno, en la siguiente diapositiva lo que pueden encontrar son los topics, o los temas de hoy que vamos a conversar. ¿Sí? El primero es la importancia del inglés para el mundo IT. ¿Sí? Bueno, muchos de ustedes estarán ahí, ¿no?, diciendo sí, la verdad que es súper importante hoy en día, y creo que a partir del año pasado, por el tema de la pandemia, que lamentablemente tuvo muchos efectos negativos en varios aspectos, se agudizó muchísimo lo que es el trabajo remoto, y con esto, bueno, surgieron un montón de oportunidades que antes no, tal vez, a ver, había que relocalizarse en otro país para necesitar el idioma al 100, bueno, y ahora es como que podemos trabajar desde donde estemos, así que bueno, el inglés se ha convertido en una herramienta súper importante para el crecimiento profesional. El segundo punto son los requisitos del idioma, ¿sí?, para preparar una entrevista en inglés. Escucho por ahí muchos casos de nuevos estudiantes que llegan a iSpeak. Siempre tenemos una entrevista personal antes de iniciar sus clases, y bueno, me cuentan sus experiencias. Muchos de ellos lamentablemente han tenido bastantes frustraciones con sus entrevistas en inglés, a pesar de que ya manejan el idioma. Y bueno, vamos relevando toda esta información que es súper importante para poder sacarle provecho. Y pasa que algunas personas bueno, dicen, bueno, yo manejo un poco el inglés, entonces me voy a postular a esta oferta laboral, y resulta que, bueno, no es compatible el nivel que se está pidiendo en esa oferta del que tiene el postulante. Entonces, bueno, la decepción viene obviamente por el lado de no poder pasar esa entrevista, y también no es aconsejable, ¿sí?, postularse para un trabajo en donde claramente uno de los requisitos es manejar un cierto nivel de inglés, como una especie de testing, porque tal vez uno dice, bueno, pero hago la prueba y veo cómo es, y si no tengo el nivel requerido, bueno, va quedando después en base de datos, ¿no?, mi perfil. Entonces el día de mañana tal vez me pierdo una oportunidad de que me vuelvan a entrevistar en esa compañía por haber hecho ese testing de mi inglés. En realidad es mucho más aconsejable prepararse antes, hacer un buen research antes de llevarme a una entrevista en inglés. Y bueno, y justamente acompañado de esto van a ir tips, ¿sí?, tips interesantes que pueden llevar a la práctica de cómo prepararse en una entrevista en inglés. Y también tips de cómo pensar en inglés. Creo que más de uno de ustedes ha escuchado mucho, tenés que pensar en inglés para mejorar tu inglés o para avanzar con el inglés. Y inclusive me pasaba a mí antes de decir, ¿qué es pensar en inglés? Porque todo el mundo te dice, pensé en inglés, pero ¿cómo pienso en inglés? O sea, how, ¿cómo lo hacemos? Entonces voy a compartirle una serie de tips que de hecho son tips que van muy de la mano de la metodología de cómo trabajamos en iSpeak, para poder hacer ese clic, ¿no?, y decir, bueno, tengo que, uno de ellos, dejar de traducir, pero bueno, no se los voy a adelantar ahora. Pero bueno, cuando lleguemos a esa instancia los podrán ver. Y finalmente les voy a pedir que todo lo que sean las preguntas, las consultas, que van a ir surgiendo seguramente a medida que vamos avanzando en la presentación, las dejen para el final, sí, así de manera ordenada podemos ir respondiendo las dudas. Y también por el hecho de que tal vez si tienen alguna question, o si tienen alguna pregunta en el proceso, tal vez esa consulta se vaya resolviendo en el transcurso de la presentación, así que por eso está bueno dejar el Q&A para el final. Ok, entonces empezamos con la importancia del inglés para el mundo IT, ¿sí? Tal como lo anticipé, un poquito antes, la situación que estamos viendo ahora de lo que es el trabajo remoto, que se ha agudizado un montón, que antes era como un poquito más exclusivo, ha hecho que el inglés sea mucho más importante. Los estándares de exigencia de las empresas del mercado laboral están siendo cada vez más altos. Lo bueno es que, bueno, hay formas de mejorar nuestro inglés, hay planes de capacitación, así que vamos a avanzar en la siguiente diapositiva.
Y bueno, y ustedes se preguntarán, a ver, ¿y por qué necesito aprender inglés? Seguramente años atrás escuchamos las típicas razones como, bueno, el inglés es el idioma de la globalización o es el idioma de los negocios, que si bien diríamos son todas razones válidas, hoy me gustaría compartir con ustedes datos duros relacionados a las razones por las cuales es muy importante aprender inglés y perfeccionar nuestro inglés si ya tenemos cierto manejo del idioma. Ok. Bueno, en primer lugar, como pueden ver en la presentación, los profesionales que solo manejan actualmente un nivel B1, que sería un nivel intermedio del idioma, ¿sí? Una persona que ya se comunica de manera independiente, si bien se puede seguir perfeccionando, pero ya se comunica al 100 en inglés, están ganando un 45% más al salario normal. Así que, bueno, ese es uno de los primeros datos duros y súper relevantes a la pregunta anterior de por qué necesito aprender inglés, ¿no? Como segundo punto, los profesionales del mundo IT, ¿sí? Que trabajan para países de habla inglesa o multinacionales, pueden triplicar su salario. O sea, como pueden ver, el punto 1 y 2 habla de las posibilidades de crecimiento profesional en términos de remuneración, ¿sí? que nos puede ofrecer el manejo del idioma, el perfeccionamiento del idioma. Así que es muy importante, ¿sí? Tener en consideración estos puntos. El punto número 3 habla de la cantidad de personas que accede realmente a una oferta de trabajo IT, ¿sí? Dado al requisito excluyente, que es tener un manejo al menos intermedio del inglés. Es decir, 7 de cada 10 ofertas de trabajo proponen, ¿sí? Establecen como requisito excluyente tener un manejo de nivel intermedio en inglés. Así que es mucho, es un número alto. Esto quiere decir que ya no es como antes. Antes era, bueno, tal vez para algunas compañías o para algunos puestos. Ahora es súper importante, volviendo a lo que mencionaba antes del trabajo remoto, cada vez se está haciendo más normal, que podemos trabajar con países de habla inglesa, de manera tal que, bueno, necesitamos comunicarnos con ellos de modo diario, y bueno, y la manera es manejando el inglés, ¿no? Que es el idioma de la comunicación principal. Voy a correr esto acá, perdón. El siguiente punto habla de, bueno, esto que anticipaba un poquito antes, ¿no? Que el trabajo remoto ha abierto más oportunidades de trabajo, ¿sí? Antes era, bueno, como un poco algo medio exclusivo, que tenían algunas personas la oportunidad tal vez que ya manejaban el idioma y tenían ganas de relocalizarse, ¿sí? Ir a trabajar a otro país, pero ahora diríamos es como que me golpea la puerta de mi casa y si yo me perfecciono el idioma, no hace falta que me mude a otro país, puedo seguir accediendo a oportunidades laborales maravillosas, ¿sí? Tan solo con tener un manejo intermedio o superior del inglés. Y finalmente, el 90% de los cargos de nivel directivo, ¿sí? A nivel mundial exigen un inglés conversacional, ¿sí? Para las personas no nativas. Así que estos son los datos duros que quería acercarles para que pudieran comprender al 100% la importancia del inglés en el mundo IT. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente slide. Aquí me gustaría detenerme a conversar con ustedes sobre los requisitos mínimos, ¿sí? Para una entrevista laboral en inglés. Tal como lo mencioné antes, no es bueno presentarse en una entrevista sabiendo que uno todavía no tiene el nivel solicitado o requerido por el puesto, ¿sí? Justamente como para no quitarme a mí mismo una oportunidad el día de mañana si es que yo puedo identificar que todavía no tengo el nivel que me piden, pero me puedo perfeccionar, lo puedo lograr y tal vez de aquí a 6 meses me puedo postular ese trabajo, sí, con el nivel que me están pidiendo. Entonces, eso sería como una de las premisas principales a tener presente.
Pero también, como punto de partida, ¿sí? Antes de irnos como al 100, a lo que sería la entrevista en inglés, hoy en día, ¿cómo me conocen profesionalmente? ¿Sí? A través de mi LinkedIn, ¿sí? De mi perfil en LinkedIn. Como todos ustedes ya saben, puedo tener mi LinkedIn en español y también en inglés. Entonces, uno de los puntos fundamentales y muy importantes es poder tener nuestro perfil de LinkedIn en inglés. Así, empresas multinacionales o empresas del exterior pueden encontrarme, ¿sí? Y pueden saber sobre mí, tener mi carta de presentación ahí mismo en el idioma inglés. Y el currículum, ¿sí? También es fundamental tener nuestro currículum preparado en inglés. Aquí me voy a detener un poquito a contarles y a compartirles algunos tips de qué no debemos hacer cuando preparamos nuestro currículum o inclusive cuando confeccionamos nuestro perfil en LinkedIn. Desaconsejo utilizar Google Translate, ¿sí? Si bien por ahí muchas personas dicen, no, yo lo uso porque me es súper útil y demás, ¿qué sucede? El traductor de Google puede servir mucho tal vez para algunas ocasiones, pero en muchas oportunidades, más que nada cuando yo hago búsquedas de términos descontextualizados, me puede entregar por ahí equivalentes que no son los adecuados para ese contexto o para la finalidad que yo le quiero dar, que es colocarlo en mi currículum o colocarlo en mi perfil de LinkedIn. Pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, hacer un breve research o una investigación sobre perfiles similares a mi puesto, ¿no? En inglés, ¿sí? Hoy LinkedIn es como el Google de los profesionales, entonces puedo buscar el perfil de un profesional de mi área, ¿sí? Y ver su descripción, cómo está labeled, cómo está titulado su puesto, sus tareas y demás. Entonces, un poquito ir interiorizándonos del vocabulario, ¿no? El vocabulario de lo que son los puestos de trabajo, las tareas, los degrees, los títulos, cursos, certificaciones y demás. Bueno, obviamente si ya cuento con un manejo del inglés que me permite confeccionar el currículum, lo podemos hacer, pero siempre, siempre es muy importante que antes de que yo cuelgue este documento en la web o que publique esta información en LinkedIn, sea revisado por un profesional, ¿sí? Más que nada para evitar de que si estoy queriendo expresar algo y no es la manera adecuada o no es el vocabulario adecuado, si alguien me pueda echar una mirada al perfil o al documento y decirme, no, se dice así o esto está bien, y terminar de guiarme, ¿no? Para tener un perfil profesional y un currículum de alto impacto también, porque el objetivo final del currículum también es acercarnos cada vez más a esa oferta o a ese trabajo deseado. Perfecto. Bueno, y aquí nos metemos de lleno a lo que es los requisitos para la entrevista, ¿sí? Los requirements for the job interview in English. Es simplificado aquí en el gráfico de manera muy concisa los distintos requisitos a tener en cuenta para lo que sería una entrevista en sí en inglés. El punto número 1 es importante, ya sea en español como en inglés, cuando nos presentamos a una entrevista, antes de pasar a hablar del trabajo, de la compañía y demás, tenemos siempre un small talk, ¿sí? A diferencia por ahí del español, en inglés es un poco más conciso, ¿sí? La cultura dicta, ¿no? Que romper el hielo es como unos minutos y directamente luego se sigue hablando de lo que es estrictamente lo laboral. Pero bueno, como recomendación, es bueno preparar el small talk, a ver de qué voy a hablar. Siempre tenemos que pensar temas que nos ayuden a romper el hielo, no temas que sean polémicos, no hablemos de política ni de religión, pero sí, por ejemplo, podemos hablar podemos apelar a la location o la ubicación de mi reclutador o la persona que me está entrevistando. Well, where are you located? Tell me a little bit about where you are. Oh, okay. Is the weather nice today? Le puedo hablar del clima, le puedo mencionar si he visitado ese lugar, un poquito para romper el hielo. Y también otro tip para usar en los small talk
es hablar de si manejamos la información porque hemos leído alguna publicación, algún artículo, si manejamos la información de algún achievement o algún logro que haya tenido la empresa a la que me estoy postulando. De esta manera ya de partida, diríamos, estoy demostrando interés en el puesto, en la compañía, en la cultura de la empresa, ¿no? Por ejemplo, no sé, el famoso award, el premio al mejor lugar, the best place to work. Entonces, puedo mencionar eso. Bueno, he leído recientemente que han sido nominados al best place to work. La verdad me resulta muy interesante estar en una entrevista con una compañía que tiene un buen ambiente laboral. Punto, ¿no? Como para romper un poco el hielo, para comenzar, diríamos, con una buena impresión la entrevista de trabajo. El punto número 2 habla del speech. El speech es como un breve discurso, ¿sí? Que podemos confeccionar, ¿sí? Inclusive lo podemos hacer de manera escrita, después lo podemos practicar en frente de un espejo, nos podemos inclusive hasta grabar para escucharnos y mejorarlo. Es muy importante preparar un speech cuando, por ejemplo, me presento, cuando quiero explicar quién soy, a qué me dedico, cómo hago lo que hago, para poder ser claro y efectivo en la comunicación, ¿sí? A diferencia del español, el inglés es un idioma conciso, y la cultura dicta, ¿no?, que las ideas se comunican de manera mucho más concreta, ¿sí? Entonces, mientras más ordenadas mis ideas, más efectiva va a ser la comunicación. Si yo no estoy preparado, digamos, para hablar de mí mismo, de mi profesión, de mis logros, de mis objetivos, se va a notar mucho en la conversación. Y bueno, y esto lamentablemente nos va a jugar en contra después del momento que evalúen mi desempeño en la entrevista. Así que es fundamental preparar y organizar nuestras ideas antes de presentarnos a la entrevista. Les voy a dar un ejemplo de mi speech propio. 3 ítems a tener en consideración es who you are, ¿sí? ¿Quién eres? What you do, a qué te dedicas o qué haces, y how you do it, ¿sí? ¿Cómo lo haces? ¿Ok? Entonces aquí va mi ejemplo en inglés. Hello, my name is Amelia Postleman. I'm the Education Manager at iSpeak. I help companies and professionals achieve their goals with the English language through our training program. This program offers virtual classes. In the virtual classes, students not only learn English, but they practice how to perform in interviews, meetings, and business presentations. Como pudieron escuchar, utilicé la técnica de decir quién soy, a qué me dedico y cómo lo hago. ¿Quién soy? Bueno, directora educativa de iSpeak. ¿A qué me dedico? Ayudo a profesionales y empresas a lograr sus objetivos con el inglés. ¿Y cómo lo hago? A través de nuestro programa de capacitación, que ofrece clases virtuales para que los estudiantes no solo aprendan inglés, sino que también puedan desenvolverse en reuniones, entrevistas y presentaciones de negocios, ¿sí? Como pudieron ver, fue ordenado, ¿sí? Toqué esos 3 ítems y fui muy clara y efectiva en mi comunicación. Perfecto. El siguiente punto, el punto número 3, está relacionado a lo que es el manejo de las estructuras del idioma. Voy a tomar un poquito de agua. Como pueden ver aquí, las estructuras de lo que es el presente, el pasado y el futuro, ¿sí? Esto meramente estamos hablando de lo que son las conjugaciones de verbos. Y usted se preguntará, pero bueno, a ver, ¿para qué necesito técnicamente, por así decirlo, saber las conjugaciones de los verbos? En iSpeak tenemos la idea, y bueno, de hecho nuestros programas tienen ese enfoque de lo que yo aprendo me va a servir para un propósito. Por ejemplo, si yo aprendo el presente, el propósito que tiene el aprendizaje de esa estructura o de esa conjugación de verbos es para poder hablar de mis skills, ¿sí? Para poder hablar de mis habilidades, para poder hablar de mi rutina profesional, para poder hablar de mis tareas diarias, ¿sí?
Si yo aprendo el pasado es para poder hablar de un proyecto que terminé, una experiencia laboral que tuve, ¿sí? Y el futuro lo voy a aprender para poder hablar de mis objetivos profesionales, ¿sí? Entonces, al momento de presentarnos una entrevista, no falta nunca la pregunta de cuéntame sobre tu anterior una experiencia laboral, la última experiencia laboral que hayas tenido. Y ahí, ¿qué pasa? Imagínense la situación, tenemos doble challenge, tenemos dos desafíos. Por un lado, bueno, tengo que tener una buena success story, por así decirlo, una buena historia de éxito, ¿sí? Y por otro lado, tengo que saber decirlo en inglés. Entonces, en español no hay problema porque es nuestra lengua materna y bueno, yo sé cómo decirlo y cómo comunicarme, pero en inglés tengo no solamente que preparar lo que voy a decir en términos de mi experiencia, sino que también debo hacerlo con la estructura adecuada, ¿sí? De manera, como dijimos anteriormente, organizada y demás. Entonces, por ejemplo, el pasado es uno de los tiempos verbales con los que tienen más dificultad los estudiantes. ¿Por qué? Por todas las variaciones de los verbos, tanto regulares, irregulares, inclusive la pronunciación de algunos verbos. Entonces, ¿qué mejor que preparar mi relato, practicarlo, ensayarlo, practicar la pronunciación? Es muy importante mejorar todos los aspectos del idioma, ¿sí? En este caso estamos hablando de la gramática, luego vamos a hablar de vocabulario, ya que mientras mejor me preparo, mejor es mi gramática, por ejemplo, en este caso, más profesional me voy a ver en mi entrevista, ¿no? Porque voy a estar proyectando una imagen mucho más profesional a través de mi comunicación. El siguiente punto es el uso de condicionales. Los condicionales son estructuras complejas. La famosa pregunta, ¿qué harías si? ¿Sí? Para hablar de casos hipotéticos. Por lo general, en las entrevistas laborales, el reclutador quiere saber cómo me he desempeñado, ¿no? O qué haría si me tuviera que desempeñar ante un desafío X, o qué haría si pasara tal cosa, un poco como para conocer nuestras skills, nos pueden llegar a hacer esta pregunta. Y nuevamente, como mencionamos en el punto anterior, la estructura de los condicionales es un poquito compleja, entonces es importante aprenderla, practicarla, pensar en la respuesta que daría usando la estructura, ¿sí? Por lo general, como dice la diapositiva, los condicionales son para hacer preguntas sobre challenges, ¿sí? Sobre retos, o problem solving, ¿sí? O, ¿qué harías si tuvieras que resolver esta tarea que nunca resolviste antes? Entonces ahí tengo que dar una buena respuesta acertada y también usar la estructura apropiada. Y finalmente, work-related vocabulary, ¿sí? Es fundamental estar preparado con el vocabulario laboral al momento de presentarme a la entrevista. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hoy en día la mayoría de las entrevistas se están haciendo de manera remota. Entonces, imagínense, I go online, ¿sí? Me conecto y ya arranco la entrevista. In English, hi, how are you? Como todos sabemos, la comunicación de manera remota o en videoconferencia es distinta a cuando yo me presento tal vez a un lugar. Entonces, por ejemplo, fundamental manejar el vocabulario para lo que son conference calls. O sea, no sé si la persona necesito que me repita algo o se le cortó el habla en algún momento. O sea, le puedo tranquilamente indicar eso, pero necesito ese vocabulario. ¿Yes? I'm going to share my screen. I'm sorry, I can't hear you. Por eso es work-related vocabulary, porque no es estrictamente vocabulario técnico de negocios, sino el vocabulario laboral pertinente a la situación, ¿no? Que no me va a poner en un estado de nervio y decir, ay, ¿cómo digo que se le cortó la voz? O ¿cómo digo que me comparta la pantalla? Entonces, por eso es muy importante y les aconsejo constantemente familiarizarse con el vocabulario del ámbito laboral, ¿sí? Así cuando lo tienen que llevar a la práctica, lo tienen que utilizar, están más preparados y obviamente su entrevista va a ser mucho más fluida. Si prestan atención a los puntos 3, 4 y 5, mientras mejores sean el manejo de las estructuras y el vocabulario,
mucho mejores resultados obtendrán en su entrevista. Excelente. Y bueno, y a continuación es cómo preparar tu entrevista de trabajo en inglés. ¿Qué debemos contemplar antes de la entrevista? ¿Sí? Como mencionamos anteriormente, lo que es el resume y el LinkedIn profile son tu presentación. Así que recordemos, fundamental tenerlos en inglés. Si no los tenemos, podemos empezar a confeccionarlos, ¿sí? Chequear, ¿sí? Recuerden siempre chequear con un experto en la lengua para que pueda echarle una mirada, una edición a mi perfil, a mi resume. Luego el siguiente punto es conócete y conéctate con tu perfil profesional. Obviamente que yo más que nadie, cuando participe en una entrevista laboral, tengo que saber qué voy a decir respecto a mis fortalezas y qué voy a decir respecto a mis debilidades. Un aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de las debilidades es no enfocarnos en aspectos negativos, ¿sí? Sino más bien en areas of improvement, ¿sí? En áreas de mejora, ¿sí? Áreas que se pueden mejorar. Un ejemplo claro es, si me estoy perfeccionando en el idioma, poder decir, ok, my English is not very fluent now, but I'm taking a course, yes, I'm improving my English, ¿sí? Entonces, estoy mencionando una debilidad, sí, que actualmente no tengo un inglés muy fluido, pero estoy tomando un curso para mejorar mi nivel de inglés. Por eso es muy importante el uso del however, ¿sí? Sin embargo, estoy trabajando en perfeccionar esa habilidad. Lee las descripciones del cargo que te interesa. ¿Qué refiere esto? Creo que lo anticipé antes. No es aconsejable postularnos a cargos con los que, bueno, no cumplimos con los requisitos mencionados. Uno de ellos, obviamente, como mencioné antes, es si no tengo el nivel de inglés requerido, no es aconsejable como hacer la evaluación, ¿no? Como que utilizar a la empresa como una especie de examen de inglés para ver qué nivel tengo, sino constatarlo con un profe, con alguna plataforma, asegurarme, primero cerciorarme del nivel que tengo, y bueno, obviamente, también otro tipo de habilidades, ¿no? Si el puesto es un puesto de manager, si no tengo la experiencia en ese puesto y están pidiendo un mínimo de 3 años de experiencia, entonces obviamente no voy a postularme a ese puesto. Y el siguiente punto es conviértete en un Sherlock Holmes laboral. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante lo que es el research, ¿sí? La investigación antes de presentarme a una entrevista de trabajo, conocer la cultura de la compañía, conocer el crecimiento profesional que entrega la compañía, porque también nos sirve a nosotros como profesionales este research para poder decidir, porque simplemente al mirar una oferta laboral puede sonar muy atractiva y demás, pero si yo empiezo a indagar en la compañía, hacer una búsqueda que me permita a mí conocer más, primero, bueno, también me va a entregar más información al momento de conectarme a la entrevista, estar más preparado, y segundo, también me va a ayudar a entender y a decidir si realmente es el puesto que estoy buscando o si realmente es el trabajo o el lugar en donde quiero trabajar. Así que es fundamental, ¿no? Atravesar esa fase de búsqueda de la compañía, de la cultura, de los objetivos, de los logros que ha tenido la compañía, si están alineados a mis objetivos como profesional antes de postularme a una oferta laboral de esa empresa. Okay. Bien, aquí llegamos a la parte, diríamos, jugosa de la presentación, que son los famosos tips, ¿sí? Que quiero compartir con ustedes para comenzar a pensar en inglés. ¿Sí? Tal como le dije antes, todo el mundo nos dice, tienes que pensar en inglés o tenés que pensar en inglés, pero nadie nos dice, ¿cómo? Parece como, no sé, un secreto, un misterio. Buenísimo, entonces, en primer lugar es
súper importante entender por contextos y conceptos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pasa mucho por ahí, y es totalmente normal, pasa con los estudiantes, que tal vez para entender nuevas palabras recurren a la famosa traducción, ¿sí? O toman una frase fuera de contexto y tratan de entender, diríamos, de qué se trata, y por eso es tan importante el contexto. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, tal vez se van a reír, pero es sencillo y aplica el caso. En inglés, el inglés es el idioma de la economía, ¿sí? Hay muchas palabras que se usan en distintos contextos, la misma palabra, y cobra distintos significados. Por ejemplo, la palabra book. Si yo les digo book, así al aire, ¿sí? Les puedo asegurar que la mayoría de ustedes pensó en un libro, ¿no es cierto? Pero si yo estoy en una web, como la web Airbnb, y veo la palabra book, digo, ¿qué tiene que ver un libro con un sitio para reservar un lugar, para hospedarme y demás? Entonces, tiene otro significado en ese contexto. Por eso es que es tan importante, ¿sí? Book a room, right? O book a hotel room, como reservar una habitación en un hotel, o reservar un apartment. Por eso es que es tan importante el contexto para aprender el idioma, ¿sí? Porque el contexto me va a ayudar un montón, inclusive el contexto me puede ayudar a descifrar una palabra que ni siquiera hace falta que la busque en un diccionario. Y el punto número 2, no traducir, ¿sí? Es muy importante despegarnos de la traducción, porque la traducción hace que el aprendizaje sea lento, ¿sí? Imagínense si yo estoy en una conversación y cada cosa que quiero decir tengo que traducirla. Me va a llevar un montón de tiempo, o sea, pensar, traducir, decir, pensar, traducir, decir. La idea es que sea tal cual lo hago en mi idioma materno, o sea, pienso una idea y la expreso automáticamente. Entonces, otra técnica que les recomiendo utilizar cuando se encuentren con frases nuevas o términos nuevos es buscar una imagen, ¿sí? O un sinónimo, también porque el inglés en sí es un idioma visual. Y otro ejemplo concreto es lo que pasa con las famosas phrasal verbs que habrán escuchado, o frases verbales, que justamente reducen en una frase un significado sustancial. Por ejemplo, si yo digo stand up, ¿sí? Sé que stand es el opuesto de sit, ¿sí? Y sé que up es el opuesto de down. Entonces, stand up, que me imagino automáticamente una persona parada, ¿sí? Entonces, un poco eso, ¿no? Empezar a alimentar mi proceso de asociación del idioma con una imagen y no con una traducción. O sinónimos, ¿sí? No entiendo esta palabra, ¿sí? No entiendo, por ejemplo, la palabra overwhelming. La palabra overwhelming. Okay, overwhelming can be exhausting. Yes, exhausting es un término que es más parecido al español. Entonces, a través de los sinónimos puedo descifrar el concepto y no a través de la traducción. Y el punto número 3 refiere a lo que es el aprendizaje del vocabulario. Antiguamente eran las listas extensas de tal vez 50, 40 palabras de vocabulario, y un poco como a través de la memoria, memorizando, ¿no? Memorizando todas esas palabras que he anotado, y muy seguramente con la traducción al lado. Entonces ahí todo no. El vocabulario es importante aprenderlo en contexto. Otro ejemplo claro que me gustaría compartirles es, por ejemplo, voy a explicarle a mi cliente, ¿sí? O al usuario cómo realizar ciertas acciones, entonces voy a aprender comandos en inglés. Es algo muy sencillo, pero para que... Comandos: click, drag, delete, type, ¿sí? Entonces yo ya me puse un contexto, ya me armé de mi set de vocabulario, hay muchos más comandos y muchas otras acciones. Entonces yo sé que cuando necesite hablar de ese tema en particular, o cuando
esté ante una oportunidad de tener que explicar acciones o comandos, ya tengo mi vocabulario para ese propósito, ¿sí? El número 4 es aprender la gramática en contexto, un poco como mencionábamos antes. Aprender la estructura o las conjugaciones de los verbos dependiendo del propósito. Por ejemplo, antes les hablé de las experiencias laborales, ahora les voy a hablar de los objetivos. Si voy a hablar de mis objetivos profesionales, bueno, por un lado tengo que aprender las formas del futuro en inglés para poder expresar hablar del futuro. Y también aprender las expresiones de tiempo, ¿sí? Ya que cuando hablamos de objetivo hablamos de plazos, de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, de aquí a un año. Entonces, nuevamente, como pueden observar, aprendo la estructura del idioma, pero en un contexto a la cual lo voy a usar, ¿no? Y finalmente, usa tus dispositivos y aplicaciones en inglés, ¿sí? Hoy en día, todas las plataformas que utilizamos, todos los dispositivos, programas y demás, bueno, más que nadie ustedes que manejan un montón de programas y software que ya por default, ¿no? Ya vienen en inglés y seguramente ni se lo cambian el idioma. Bueno, hagamos lo mismo con el resto, el celular, las redes sociales. Al principio también me voy a marear un poquito qué significa esto, pero es una buena manera de llevarlo a la práctica, ¿sí? Irme familiarizando, ¿sí? Con el vocabulario. Entonces después cuando tengo que usar ese vocabulario en una conversación voy a estar mucho más familiarizado y no voy a meter la pata, ¿no? Diciendo otra cosa o utilizando otra palabra que no es la apropiada para ese contexto. Buenísimo. Bueno, y finalmente, para terminar esta agradable charla, quiero dejarles esta frase, compartirlas con ustedes, es que la suerte es cuando la preparación se cruza con la oportunidad, que justamente ha sido la premisa de la presentación, la importancia de prepararnos, ¿sí? Antes de presentarnos a una entrevista, ya que mientras más preparados estemos, mejores serán las chances que tendremos para lograr el objetivo que tenemos planteado. Espectacular, increíble. Bueno, muchas Buenísimo. gracias, Natalia. Estuvo muy buena. Yo ya me anoté todos los tips para después volver a repetirles a los chicos y a las chicas. Me encantó lo de también lo que contaste de chusmear otros perfiles para ver cómo esas personas redactaron su descripción de puesto, y eso después también sirve un poco para aplicarlo. Y algo que preguntan mucho es si yo quizás no tengo un buen nivel de inglés o tengo un pre-intermediate, ¿sí? O elementary. En esos casos, ¿vos sugerís que igualmente hagan el currículum en inglés como un ejercicio, digamos? Sí, claro, lo pueden hacer el currículum en inglés. De todas maneras, como mencionaba en la presentación, si, bueno, saben que no tienen todavía el nivel requerido por el puesto al que estaría postularse, no es bueno que se postulen, pero digamos, si están en un proceso de perfeccionamiento, de capacitación, porque también las personas se van superando y van alcanzando niveles superiores, está bueno ir ya teniendo el currículum preparado. Y también porque, como les mencionaba, sirve para irnos familiarizando con lo que es el vocabulario laboral, que es importante tenerlo presente, entenderlo. Es como un step by step, no solamente pensar en la meta final como, de acá cuando tengo un advanced, sino que ir adentrándonos en el idioma a través de todas estas prácticas, que una de ellas es la confección del currículum o el perfil. Espectacular. Buenísimo. Bueno, nos quedan 10 minutos. Si querés, voy con las preguntitas que te estuvieron haciendo en el chat. No sé si vos tenías, Bueno, Same, un formulario para compartirle a los chicos, o eso lo hacemos sí, después. sí, tengo el formulario. ¿Te parece que lo hagamos luego, después las preguntas? Dale, hago las Dale. preguntitas y después quédense hasta el final, que vamos a ir con una sorpresita para los que se quedan al final. Bien, acá te preguntaba, Rodri, ¿cuánto tiempo es el estimado que una persona puede llegar a tener un nivel acorde al mercado IT? Supongo que habla de quizás un nivel intermediate, ¿no? Claro, nivel intermediate. Bueno, eso es una de las preguntas más
que más frecuentemente nos llega. Eso va a depender siempre, ¿cómo se llama? ¿Rodrigo? Sí. Rodrigo, bueno, muchas gracias por la pregunta, súper importante. Eso va a depender siempre, Rodrigo, de cuál sea tu nivel ahora, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros en iSpeak, cuando ingresan estudiantes a tomar los cursos, el primer paso, antes que nada, siempre es hacer un examen o hacer una entrevista, ¿sí? Que sería un examen de su nivel actual y en función del nivel actual es al curso donde ingresan a tomar clases, ¿sí? Por ejemplo, una persona, estamos hablando de una persona que tiene conocimientos básicos del idioma, tiene que estar por lo menos 1 año y medio, ¿sí? para dar el salto a lo que es un nivel intermedio, ¿sí? Obviamente con disciplina, con constancia, con práctica, pero bueno, si tu nivel, actualmente por lo general en el mundo IT es muy poco común encontrarse con personas que tengan un nivel básico, porque bueno, ya diríamos la carrera en sí implica Sí, algo manejar el tiene. inglés. Ujú, Creo total. que uno de los niveles más bajos, por así decirlo, como decíamos Nati, actualmente es un pre-intermediate. Y pasar de un pre-intermediate a un intermediate tampoco es algo como años y años estudiando el idioma. Se puede lograr a corto plazo, en el periodo de 8 meses, ¿sí? Poder pasar de un pre-intermediate a un intermediate. Pero bueno, lo más importante también, además de tomar clases y capacitarte, si tienes ese objetivo de superar tu nivel, es hacer del inglés un hábito, como mencionábamos recién. Poner tus dispositivos en inglés, tratar de mirar todo el contenido que puedas en inglés, ya sea, bueno, series que te gusten o películas o temáticas de tu profesión que te interesen, porque es un ejercicio, ¿no? El idioma es una destreza, es un skill que la vamos desarrollando a través de la exposición, a través de la práctica. Espectacular. Sí, a mí una vez un profesor me dijo algo que yo siempre repito, que es aprender inglés haciendo lo que te gusta. Es una pavada, Exacto. pero si te gusta escuchar música, escucha música en inglés. Si te gusta leer, lee libros en inglés. Si te gusta ver Netflix, mira películas en inglés. Como eso me parece que ayuda un montón, al menos a mí me sirvió muchísimo. Bien, acá te pregunta Martín, ¿cuánta relevancia crees que tiene para una empresa que el postulante tenga una certificación en inglés? Viste que están las certificaciones de Cambridge, el IELTS. Si pensás que son importantes o quizás no tanto. Bien, buenísimo, Martín. Bueno, eso va a depender de la empresa, ¿sí? Por lo general, en términos generales, lo que nos cuentan nuestros estudiantes, que lo que más les interesa a la empresa es el desempeño de la persona en el idioma, porque ¿qué pasa? Hay muchos casos de personas que 5 años atrás han rendido un First Certificate de Cambridge, han rendido un examen internacional y hace 5 años que no tocan el idioma, entonces lamentablemente no constata a la fecha, diríamos, que o no tiene una validación que esa persona tenga ese nivel. Entonces tal vez puede presentar su certificado, pero al momento de tener la entrevista, si su desempeño no coincide con lo que dice el certificado, por ahí es como que no tiene mucho propósito. Obviamente hay empresas que sí lo toman como algo importante. Nosotros, por ejemplo, en iSpeak somos agentes representativos de Cambridge con el examen Linguist Skill, ¿sí? Que es un examen meramente para validar el nivel, ¿sí? A diferencia de los otros exámenes que son un poco más extensos, requieren una preparación de cierto formato de técnicas de examen, además de todas las instancias, ¿no? El LinguSkill es un examen que nuestros estudiantes de iSpeak toman cuando terminan los cursos para validar sus conocimientos. O sea, terminaron un nivel intermedio, entonces toman el examen, es computer-based, ¿sí? Lo bueno es que se puede realizar en cualquier momento, cualquier día de la semana, porque es a través de un software y les llega luego el informe de Cambridge constatando, digamos, cuál es su nivel actual. Entonces eso también está bueno, muchos de nuestros estudiantes lo realizan como para agregarle esa certificación de decir, bueno, terminé el curso de iSpeak, pero también tengo la validación de Cambridge de que mi nivel ahora es un B1, un B2 o un C1. Buenísimo. Acá Fran te pregunta si con respecto a la pronunciación, ¿te parece que es algo relevante para las entrevistas o mientras sepas comunicarte ya es suficiente?
Bien, bueno, Fran, buena pregunta también. La pronunciación, ¿qué pasa? El inglés es un idioma no fonético. ¿Qué quiere decir? Escribimos de una manera en inglés, pero no pronunciamos de la manera que escribimos como en español. Yo siempre doy el mismo ejemplo. En español ponemos casa y decimos casa. O sea, pronunciamos igual que escribimos en español. En inglés escribimos, bueno, house y no pronunciamos de la misma manera que escribimos. Entonces la fonética del inglés es muy relevante, es muy importante trabajarla, pulirla, mejorarla, porque en algunas ocasiones, si bien diríamos, la persona que me esté entrevistando es consciente que el inglés es mi segunda lengua y puedo tener algunas sutilezas en cuanto a los sonidos de las palabras. En algunas ocasiones, lamentablemente, el inglés es un poquito tramposo porque si yo cambio el sonido de una palabra, un solo sonido, puedo estar diciendo otra palabra. El otro día, en uno de los tests con un estudiante me decía, I like the posts you chair. Y yo le decía, chair, this is a chair. Yo digo, you want to say share, not chair. Y era solamente la diferencia entre el sonido ch y sh, que cambiaba la palabra. Así que sí, es muy importante mejorar la pronunciación. Buenísimo. Bueno, acá están preguntando por temas de los cursos que dan ustedes, tipo presupuestos, o si quieren saber más sobre los cursos, si eso lo pueden ver a través de la página web o cómo pueden hacer. Sí, o también nos pueden compartir su correo electrónico, ¿sí? Para poder enviarles toda la información. De todas maneras, en un ratito vamos a compartir, Nati, con ellos el formulario. Dale. Así que ahí, bueno, estas personas, no sé si a través del chat me pueden dejar el correo para poder enviarles toda la información sobre los cursos. Dale, sí, se los podemos mandar bueno, cuando les pasemos el formulario, que ellos ahí van completando el mail, y se los podemos mandar quizás a quienes completen el formulario. Acá estaban preguntando si recomendás alguna plataforma de corrección de textos en inglés o herramientas tipo test para medir el nivel de inglés, tipo de la web, imagino que preguntan. En plataformas para corrección de textos, sí, recomiendo Grammarly, sí, que es una plataforma con la cual vos puedes pasar el texto y te puede indicar errores de gramática o de errores de spelling, de ortografía en inglés. Es muy buena, muy comúnmente usada más que nada en el ámbito profesional para lo que es la redacción de emails. Y después hay otra que se llama Hemingway, ¿sí? Como el escritor, que te ayuda un poquito más a otro nivel con el tema de, por ejemplo, si las oraciones son muy largas o las ideas se expresaron de manera como un poco rebuscada, entonces te ayuda un poco desde ese lado. Y con respecto a la otra pregunta de plataformas para chequear el nivel de inglés, tenemos muchas discrepancias por ahí con los estudiantes que llegan y nos dicen, oh, pero yo tengo un nivel avanzado de inglés. Ah, bien, pero ¿estuviste tomando un curso? No, hice un test en una página y me arrojó nivel avanzado. Bien, o sea, pero esa persona evaluó sus conocimientos, por ejemplo, del idioma para leer un texto. Pero no quiere decir que esa persona tenga un nivel avanzado para participar en una reunión en inglés, por ejemplo. Porque pasa mucho eso. Nosotros cuando tenemos la entrevista en iSpeak con los estudiantes que ingresan a nuestros a nuestros grupos, perdón, el enfoque principal es evaluar sus conocimientos en la conversación, ya que los cursos en iSpeak tienen como propósito el perfeccionamiento en la oralidad y la escucha, que de las 4 habilidades, si bien trabajamos la lectura y la escritura, pero de las 4 habilidades, la oralidad y la escucha requieren entrenamiento, ¿sí? Porque cuando conversamos, la conversación es inmediata, ¿sí? Yo necesito expresar mi idea de inmediato, si me hacen una pregunta, responderla ahí en el momento, y la escucha también, o sea, si me consultan algo, tengo que tener la capacidad de comprenderlo, procesarlo en el momento, por eso es que esas son las 2 principales habilidades que evaluamos en las entrevistas, y por lo general, aquellas personas que vienen y nos dicen que han hecho un test en alguna de estas web y que les ha arrojado un nivel, no es compatible con el nivel conversacional que tienen en la entrevista. Buenísimo. Bueno, voy a leer 2 preguntitas más si querés porque estamos sobre la hora y ellos si no van a seguir haciéndote preguntas todo el día, ¿viste? No hay problema. Acá, bueno, algunas personas preguntan
¿cuánto tiempo de preparación más o menos lleva por horas, por semana, para las personas que tienen un nivel básico y para llegar a un nivel intermedio? ¿Cuántas horas de dedicación quizás vos sugerís por día o por semana? ¿Tomando un curso sería o sería, digamos, como autodidacta? No, eso no me queda No lo claro. especificaron, pero imagino que sí, que autodidacta o con las dos cosas quizás. Claro. Bueno, con el idioma la disciplina es fundamental, o sea, uno tiene que ir trabajando por objetivos, partiendo obviamente de confirmar el nivel de inglés que tenemos ahora y en función de eso podamos plantear un objetivo de decir, bueno, en 4 meses quiero lograr llegar a este punto del inglés y así seguir trabajando en los objetivos. Con respecto al estudio autodidacta del idioma, si bien ayuda mucho por ahí con el tema de lo que es la parte de listening, la parte de poder escuchar contenidos en inglés, mejora muchísimo la comprensión porque es esa constante exposición al idioma. Lamentablemente la parte de la oralidad o de la interacción, que digamos que es el objetivo principal de manejar una lengua, a menos que uno hable inglés, es muy difícil perfeccionar el idioma, porque no va solamente del hecho de expandir el vocabulario leyendo o armando, como decíamos recién, aprender vocabulario por contexto, gramática por contexto. Yo tengo que articular mis ideas por la pronunciación, por la fluidez, por la confianza. Por ejemplo, llegan muchos alumnos a iSpeak con un nivel intermedio superior, pero tienen mucho miedo de hablar porque tienen un montón de dudas de se dice así o no se dice así. Entonces, justamente en los cursos, la constante exposición al idioma, porque todas las clases son clases conversacionales en donde ellos interactúan y practican y reciben feedback, les ayuda a desarrollar la confianza de decir, bueno, ya sé cómo se dice esto porque mi profe me lo corrigió o porque lo escuché, lo practicamos, lo preparamos. Entonces, por eso es tan importante, si quiero mejorar la oralidad, tomar clases para poder ver avances en ese aspecto. Buenísimo. Bueno, Ame, ¿querés que les compartamos el formulario así lo van completando? ¿Te parece? Buenísimo. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Dale. Ahora estén atentos al chat que les vamos a compartir un formulario para que vayan completando con su correo electrónico y ahí les van a mandar información, ¿verdad? Exactamente. Aquí el formulario lo dejo para todos, ¿no? Dale. ¿Me das un segundito? Buenísimo. Aquí está. Hola, Víctor. Bueno, Víctor, Hola, ¿cómo estás? Víctor es el CEO de iSpeak. Él se suma ahora los últimos minutitos para compartir. bueno, quería comentarle a todos que en base a lo que vi de interés, en el formulario vamos a sortear 10 programas de inglés completos de regalo, que en el programa son on demand, así que van a poder tomar un curso de correos, de cómo potenciar su perfil de LinkedIn y también cómo poder preparar su entrevista de trabajo. Así que completen el formulario, ahí después van a llegar a sus correos los que hayan sido premiados. Así que agradecemos a Henry por la invitación. Gracias a Ame también. Buenísimo. Sí, ahí estaban Gracias, todos Víctor. preguntando por los cursos. ¿Ustedes tienen una página web o algún canal? Si ellos tienen alguna pregunta o quieren saber más sobre ustedes, ¿cómo se tienen que dirigir a ustedes? Claro, en el chat estoy dejándoles el sitio web, ispeakteam.com, y también los invito a seguir a Ame en LinkedIn y a la página de la empresa, no por tener contacto, sino que a diario publicamos lecciones y nos especializamos siempre en los perfiles profesionales que quieren pasar sus entrevistas o que trabajan para países de habla inglesa. Buenísimo.
Están desesperados preguntando por el formulario. Pará, ya lo acabamos de pasar, ahí se los paso de Se nuevo. perdió. Igual se los puedo yo compartir por nuestro canal privado de Slack. Claro. ¿Ustedes cuándo lo van a hacer el sorteo? El día viernes vamos a estar sorteando. Bueno. Tenemos 2 sorteos para el viernes, pero hicimos un sorteo exclusivo solamente para los participantes de Henry. Perfecto. Entonces, si quieren, para que nos organicemos, ahora cuando nosotros, mañana quizás, que ya compartimos la charla para todos, que va a estar grabada en nuestro canal de YouTube, yo le voy a compartir a todos los alumnos y las alumnas el formulario para que vayan completando con su correo electrónico. Y bueno, y el viernes, cuando ustedes me pasen el resultado, yo se los comparto y se los comunico también por Slack a los chicos. Así que no desesperen, que ahora mañana se los vamos a compartir de nuevo por el canal de Slack. ¿Estamos? Así es. Bueno, los insto a todos a estudiar inglés, que a diario son muchas las personas que nos cuentan cómo les ha ido mal en las entrevistas. Si no pueden pagar curso, prepárense, sean autodidactas, perfecciónense, edúquense mucho en inglés, porque en realidad las posibilidades no se multiplican, se triplican cuando ustedes hablan inglés. Así que más con su carrera. Buenísimo. Bueno, Ame y Víctor, muchísimas gracias. La verdad, gracias, Nati. Estuvieron muy buenos tus tips. Sé que les gustó la charla porque se quedaron hasta el final. Así que nada, nos encantó recibirlos, estuvo muy bueno. Y nada, seguimos en contacto entonces. Seguimos en contacto. Un abrazo virtual y bueno, gracias a todos por participar. Adiós. Adiós. Chau, chau. Muchas gracias. Chau.